Muy amadas y amados, en esta ocasión tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, los versos desde el 13 hasta el verso 30. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Palabra de Dios. Es menester que comencemos nuestro acercamiento al texto bíblico prestando atención a un asunto que pudiese convertirse en obstáculo para nuestra comprensión del pasaje en su totalidad. La porción bíblica culmina, tal como acabamos de leerla, con la siguiente expresión: entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué dar una instrucción como esa? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Por qué dar una instrucción como esa? Resulta que para los hebreos el concepto Cristo, la palabra Cristo, no era considerada como un nombre propio. Cristo era un título con implicaciones de corte político y militar. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, que literalmente significa ungido. Y ungido era una expresión que se utilizaba para referirse al rey de Israel, simplemente por el acto ritual de ungir, es decir, derramar aceite sobre la cabeza del elegido al momento de su designación como rey. En los tiempos en que Jesús vivió, el siglo I de nuestra era, el pueblo judío ya hacía muchos años que no tenía rey.
Llevaban varios siglos desde que la monarquía hebrea había dejado de existir y toda esa región se había convertido en colonia de imperios foráneos. La idea entonces para ellos, la idea de tener un Cristo, implicaba entonces una revuelta contra el imperio de turno, que en ese momento era Roma. Una revuelta para alcanzar la preciada independencia y la preciada libertad. La idea de una revolución contra la ocupación romana es algo que fácilmente despertaría el fervor nacionalista de muchos dispuestos a seguir a un líder, a un ungido, a un Mesías, a un Cristo capaz de derrotar y de expulsar a las fuerzas extranjeras de ocupación. Y esas eran las esperanzas del pueblo judío. Eso era lo que anhelaba, eso era lo que querían, eso era por lo cual tanto oraban y rogaban a Dios. Esa era su esperanza. Pero resulta que ese no era el proyecto de misión de Jesús. Jesús de Nazaret no tenía intención alguna de provocar ni de dirigir, mucho menos de dirigir una revuelta armada. Solamente después de la muerte y la resurrección de Jesús, sus discípulos y sus seguidores comenzaron a entender que el Señor Jesús tenía una idea del Cristo, del Mesías, del ungido, que era muy distinta a la idea que tenía el resto de la gente. Ahora bien, eso plantea un problema que no solo se manifestaba en aquel momento, sino que a través de los siglos se ha seguido manifestando y aún en nuestro tiempo se sigue manifestando, y es la cuestión de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús es algo fundamental, es algo que no debe ser tomado a la ligera. De ahí entonces que Jesús confronte a sus discípulos con el tema de su identidad. Primero pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Pudiese parecer absurdo que Jesús le haga esa pregunta a aquellos que han estado caminando con Él. Pudiese parecer absurdo que Jesús le haga esa pregunta a aquellos que forman parte de lo que llamaríamos en el otro idioma el inner group. Aquellos que en mi tierra se les llama los del corazón del rollo, los de adentro. ¿Por qué le hace una pregunta así a ellos? Imagino, no sé usted, pero yo imagino cuando leo y estudio esta narración, imagino el torbellino de pensamientos que habrán pasado a velocidad relampagueante por las mentes confusas de sus discípulos. ¿Cómo que quién decimos? ¿Nosotros? ¿No es suficiente nuestra presencia acompañándolo en todas sus travesías de aquí para allá y de allá para más allá? ¿No es suficiente que seamos testigos directos, testigos oculares de las cosas maravillosas que Él ha estado haciendo?
No es suficiente que todo el tiempo nos tengamos que sentar a oír lo que por horas Él ha estado enseñando y hablando. ¿Acaso Él no conoce nuestras ideas? ¿Acaso Él no puede inferir lo que pensamos por el solo hecho de que le seguimos acompañando? ¿Qué pregunta es esa? La pregunta de Jesús no solo los confrontaba a ellos, sino que también viene a confrontarnos a nosotros, a usted y a mí. La pregunta de Jesús nos confronta con la necesidad de pensar y repensar la idea, el concepto, la percepción que tenemos sobre Él, si es que usted y yo nos consideramos discípulos suyos. Los seres humanos tenemos la tendencia a la acomodación. Tenemos la tendencia a acostumbrarnos a las rutinas al punto en que hacemos las cosas de forma mecánica, de forma automática, sin detenernos a considerar y a contemplar el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué creemos lo que creemos, el por qué decimos lo que decimos. Y esa tendencia se manifiesta prácticamente en todas las esferas de la vida, incluyendo las relaciones con el prójimo y la práctica de la espiritualidad. Y así como lo hizo con sus discípulos de antaño, el Señor nos compele a considerar nuestra idea sobre Él. Fíjese bien y preste mucha atención. No se trata de lo que digan nuestros amigos sobre el Señor. No se trata de lo que digan nuestros parientes o antepasados sobre el Señor. No se trata de lo que digan los libros. No se trata de lo que repitan los líderes religiosos o los líderes políticos. No se trata de lo que diga la gente. Jesús les dice, y nos dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Ese "y ustedes" se refiere a mí y se refiere a ti también. Ese "y ustedes" plantea la seriedad y la urgencia de la respuesta de cada una y cada uno. Es como si la voz de Jesús trascendiera el tiempo y el espacio y fijando su mirada en mí y en ti, pregunta: ¿y tú qué dices de mí? ¿Y tú qué dices de mí? En nuestro tiempo hay quienes viven con la idea de un Cristo tipo genio de la lámpara de Aladino. ¿Alguna de ustedes leyó ese cuento o ha visto las películas? ¿Verdad? ¿Sabe? Y él tiene la lámpara y le da un sobito a la lámpara y sale entonces un genio que está obligado mágicamente a conceder antojos y caprichos a quien invoque su nombre. Hay quienes viven con la idea de que Cristo es así. Hay en nuestro tiempo quienes viven con la idea de un Cristo que sirve para ponerle el sello, para validar prejuicios y menosprecios hacia los demás, por las razones que sean. En nuestro tiempo hay quienes viven con la idea de un
Cristo oficialista, como el Cristo del emperador Constantino a partir del siglo IV, que impone su religión particular por medio de las armas y por medio de las leyes del Estado. En nuestro tiempo hay quienes viven con la idea de un Cristo que perdona sus pecados personales, pero que le encanta condenar los pecados de todas y de todos los demás. En nuestro tiempo hay quienes viven con la idea de un Cristo que le quita a otros para darle a ellos. Un Cristo que bendice a los poderosos, pero que se olvida de los vulnerables y necesitados. En nuestro tiempo hay quienes viven con la idea de un Cristo de beneficios, pero no un Cristo de responsabilidades y deberes. En nuestro tiempo hay quienes viven con la idea de un Cristo que les pregunta por dónde quieren caminar, en lugar de llamarlos a seguirlo a Él en su camino. Y pudiese continuar dando ejemplos, pero me voy a detener ahí. Les confieso, mis amores, de todo corazón, aquí o en el exterior, les confieso que desde hace mucho tiempo me he sentido grandemente perturbado en mi espíritu por la forma en la que la cristiandad ha pretendido manipular y moldear a Cristo en lugar de aprender de Cristo y formar su carácter según el carácter de Cristo. El pasaje que hoy nos ocupa contiene varias metáforas, contiene muchas metáforas, la roca, las llaves, el Hades y otras más, pero en otra ocasión las pudiésemos considerar en detalle. Me parece a mí que de cada una de esas metáforas sale un sermón, y usted no quiere 4 sermones hoy, ¿verdad? El silencio es elocuente. Así que no voy a tocar esas metáforas hoy, pero quiero hoy invitarme a mí y quiero invitarte a ti a contemplar la respuesta que ofreció Pedro a la pregunta de Jesús. Pedro, como portavoz de los discípulos, contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro utilizó el término Cristo, lo llamó Cristo. Y al comienzo de esta plática comentábamos sobre las expectativas y las esperanzas políticas y militares del antiguo pueblo judío en relación con ese título. Pedro le llama Cristo. Sin embargo, Pedro añade otra expresión. No solamente le dice el Cristo, le llama Hijo del Dios viviente. Hijo del Dios viviente. No es el caudillo conquistador que viene a imponerse por la fuerza y a exterminar a los enemigos. No es ese Cristo. Este Cristo es fuente de vida, no es fuente de muerte. Es fuente de libertad, no es fuente de opresión. Este es, como él dice, el Hijo del Dios viviente. Hijo de un Dios que no está amarrado a ideas, a dogmas y a preconcepciones. El Dios viviente
viviente, un Dios que no puede ser enclaustrado ni contenido en las paredes de ideologías ni religiones. El Dios viviente, un Dios capaz de trastocar el camino de la venganza en camino de perdón, el camino de la retribución en camino de gracia, el camino del odio en camino de amor, el camino de muerte en camino de vida. Y en esta mañana, usted y yo tendremos que preguntarnos, y les invito a hacerlo durante el resto de la semana, ¿cuál es el Cristo mío? Soli Deo Gloria. Dios amado, abre nuestras mentes y corazones para poder ver al Cristo verdadero, en lugar de ver al Cristo prefabricado. Señor amado, que nuestras vidas sean transformadas por un encuentro real con el Hijo del Dios viviente. Amén y amén.